Hola, buenos días. Bueno, espero poder darles las herramientas que necesitan para poder acompañar a aquellos niños que estén en este proceso de preescolar, de primaria, en la plena adquisición de la lectoescritura, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no va a haber nunca, jamás, dos niños que aprendan ni de la misma manera ni al mismo tiempo, ¿sí? Es algo que si bien lo hemos escuchado, nos han enseñado, siempre lo tenemos que tener presente porque sucede que muchas veces, siendo profesionales o no, estamos acostumbrados a... cuando tenemos un taller, en el aula cuando somos docentes, o tener armado ya una sesión en el consultorio cuando somos psicopedagogos, tener como una planificación de aquello que vamos a dar, que vamos a enseñar, que vamos a evaluar. Pero muchas veces desatendemos eso tan importante que es la particularidad, singularidad del niño, ¿sí? Entonces es volver a rever siempre una y otra vez cómo lo damos, teniendo en cuenta los intereses y los tiempos de cada niño en particular. Indagar los conocimientos previos es fundamental, porque por más de que un niño esté atravesando la misma etapa que otro niño, en el caso de que estemos en el aula o en un taller de lectoescritura, vamos a ver que no los dos, ni tres, ni cuatro van a tener los mismos conocimientos, ¿sí? Van a tener diferentes experiencias en cuanto al manejo de la lectoescritura. En este caso sería de las vocales o las consonantes, del abecedario, de las primeras palabras. ¿Por qué? Porque todos manejamos un lenguaje oral que es distinto a lo que es leer y escribir. Ese lenguaje oral lo aprendemos a través de lo que podemos absorber de nuestro entorno. En este caso, de mamá y papá, ¿sí? O de aquella persona que está a cargo de ese niño. A eso vamos a llamar lenguaje oral, aquello que aprendemos, que percibimos desde el exterior en nuestros primeros años de vida. Serían nuestras primeras palabras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es indagar esos conocimientos que tienen los niños para poder ver más detalladamente sus fortalezas y sus dificultades. Y a partir de eso, recién poder seleccionar los materiales y las actividades que van a corresponder a ese grupo en particular o a ese niño en particular. Nunca debemos olvidar y siempre tenemos que tener presente la influencia del medio social, ¿sí? El contexto donde está creciendo ese niño. Generalmente en el consultorio a veces se nos va a hacer más fácil porque, bueno, nosotros tenemos como psicopedagogos la entrevista a los padres y esa indagación con la anamnesis donde nos permite ver un poco más minuciosamente el manejo y el contexto donde está aprendiendo y desarrollándose cada niño. Es mucho más difícil cuando tenemos un niño en casa con apoyo escolar, en algún taller o en el aula, porque no tenemos la oportunidad de indagar ese contexto, ¿sí? Así que queda en nosotros, en el rol del profesional o no, poder darle aquellas herramientas que necesita para que se desarrolle lo más plenamente posible, ¿sí? A través de la creatividad, por ejemplo, del juego y de diferentes herramientas acorde a los intereses, vuelvo a lo mismo, y acorde también a su edad, ¿sí? Las actividades siempre tienen que estar relacionadas a todo lo vivenciado del niño, ¿sí? No puede estar apartado de eso, porque si no se vuelve mucho más difícil la adquisición de cualquier aprendizaje, no solamente de la lectoescritura, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta
son las emociones de los niños, ¿sí? Muchas veces por falta de tiempo, por apuro, porque ya tenemos algo, como dije antes, planificado, obviamos las emociones, pero generalmente no preguntamos, no indagamos en el mismo niño, ¿sí? Al cual tenemos que hacer parte de este camino de la adquisición de la lectoescritura. Después de cada actividad, de cada clase, ¿sí? De cada sesión, preguntarle al niño cómo se sintió, si le gustó la actividad, si no le gustó, o al comienzo también, hoy cómo te sentís, qué te parece si hacemos esta actividad, estás de acuerdo, siempre obviamente en el consultorio vamos a tener algo planificado con un tratamiento, ¿no? Pero estamos hablando de forma global cómo podemos llevarlo a cabo, tratando siempre de incluir al niño en ese proceso, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las habilidades cognitivas que se van a poner en juego a la hora de este aprendizaje y todos los aprendizajes, ¿sí? Son los procesos básicamente que ocurren en nuestro cerebro, en nuestra mente, que nos van a permitir recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar toda la información del contexto, del ambiente que el niño esté recibiendo en ese momento, toda la información que nosotros le vayamos dando, ¿sí? Entonces, todo esto va a permitir que ellos puedan ir entendiendo y relacionándolo con el mundo y el contexto que les rodea, ¿sí? Donde ellos están aprendiendo, básicamente. Ahora, estas habilidades cognitivas son varias, ¿sí? Generalmente, una psicopedagoga tiene elementos como los test, ¿sí? Que les ayudan a ver en qué situación, en qué momento del aprendizaje está el niño, ¿sí? Y puede ver cada habilidad cognitiva por separado, cómo se va procesando en el niño. Eso no lo podemos ver en un taller, en un aula o en casa, en un apoyo escolar, pero sí podemos observarlo a grandes rasgos, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas de esas habilidades que son muy importantes a la hora de la adquisición de la lectoescritura. Una de ellas es la atención, ¿sí? Que es la encargada de focalizar los procesos mentales en algo concreto, o sea, en un aprendizaje concreto. Va a regular la dirección de la cognición, del aprendizaje en sí, y es la puerta de entrada de la información. La atención, a su vez, va a estar dividida en diferentes tipos o clasificaciones, que puede ser la atención focalizada, la atención selectiva, alternante, sí, pero eso ya vamos un poco más detalladamente, que si no nos extenderíamos mucho. Después también está la percepción, que es el proceso cognitivo, donde se encarga de que el niño capta todos los estímulos de su contexto, del entorno, del ambiente, a través de sus sentidos. Entonces, esa información que recibe la va a llevar a los niveles superiores del cerebro, que ¿qué van a hacer? Van a procesarla, a representarla, sí, mentalmente, y la van a interpretar y le van a dar un sentido en función siempre de los conocimientos previos de ese niño. Además vamos a tener el razonamiento, el cual va a establecer relaciones entre conceptos, hacer deducciones lógicas, bueno, entre muchas otras cosas más que tiene que ver con la adquisición de la lectoescritura, como por ejemplo la comprensión de textos. Luego tenemos la memoria, que va a consistir en la consolidación de esa información que recibe el niño, el almacenamiento y la fijación del recuerdo para su posterior recuperación. Generalmente vamos a escuchar que durante cualquier aprendizaje utilizamos mucho lo que es la memoria de trabajo, porque a la hora de aprender vamos a recibir esa información y luego tenemos que llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, esa recuperación que la tenemos que hacer en corto plazo, en un periodo de tiempo corto,
es muy importante a la hora de hacer actividades y diferentes tareas. La orientación es la capacidad que nos permite tener presentes y saber utilizar la información referida en el momento en que vivimos. Las praxias va a ser la capacidad para la ejecución de movimientos intencionales y organizados, y el lenguaje va a ser la capacidad para comunicarnos utilizando las palabras adecuadas y las oraciones correctas. Luego, dentro también de estas habilidades cognitivas tenemos las funciones ejecutivas, que son muy, muy importantes porque van a permitir, cada vez que el niño recibe información de sus sentidos, van a crear intenciones, ayuda a planificar las actividades y las tareas y a programar las acciones a partir de esa planificación, monitorear la ejecución, corregir los errores y verificar el resultado comparando la ejecución con los objetivos que se han planteado. ¿Sí? Y todas estas funciones ejecutivas vienen de la mano con todas las habilidades cognitivas, y a su vez va a dar lugar al comportamiento y la conducta del niño. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a ver la importancia que tiene la psicomotricidad en la lectoescritura. Los principales objetivos de la educación psicomotriz van a ser los siguientes: que los movimientos voluntarios que tienen los niños se transformen en automáticos. Por eso vamos a ver que en la primera infancia la estimulación temprana tiene que ver mucho con la psicomotricidad en los niños, ¿sí? Que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades a partir de esta educación psicomotriz. Otro objetivo es contribuir al desarrollo integral de la persona, en este caso del niño, su desarrollo motor, su desarrollo de las habilidades cognitivas, el desarrollo afectivo y emocional, y también sus relaciones, porque todos estos aspectos van a ayudar al niño en el aprendizaje, no van fuera de él, sino que van acompañando el aprendizaje. Permitir el desarrollo madurativo, y también es un instrumento que, como dije antes, es preferible que se haga en los primeros años de vida. Toda esta educación psicomotriz, estos objetivos que mencionamos, va a ayudar para prevenir la aparición de diferentes disfunciones, ¿sí? O dificultades en el aprendizaje, incluso en el lenguaje, como pueden ser dislaslias, dislexias, sincinesias, descontrol motriz, inestabilidad motriz, entre otras cosas, ¿no? Que después, más al final de la capacitación, vamos a ver de qué se trata algunas de estas disfunciones. Hay una influencia decisiva que ejerce la educación psicomotriz sobre el aprendizaje de la lectoescritura, y es que está ligada al desarrollo de la preferencia manual y de la lateralización, que ahora vamos a ver bien qué es, ya que la escritura es una actividad inequívocamente lateralizada, es decir, que tiene una orientación y un orden de los textos, de las letras, y a la hora de formar las palabras y escribirlas. Bien, respecto al ámbito psicomotriz, se deberá trabajar sobre todo, primeramente, la lateralidad, la motricidad fina y la coordinación óculo-manual. El proceso grafomotor no se reduce a la actividad motriz, ¿sí? Cuando hablamos de grafomotricidad, recordemos que estamos hablando del uso que vamos a hacer de nuestras manos cuando agarramos, prensamos el lápiz y comenzamos a hacer las primeras letras, ¿sí? De eso se trata. Sino que se basa en el desarrollo de otros elementos, ¿sí? Que también vamos a trabajar, como es la percepción visual, la percepción auditiva,
la simbolización del niño, la estructuración espacio-temporal, la memoria, como mencionamos antes, a corto plazo, y el lenguaje también, ¿sí? Miren cuántos aspectos se ponen en juego en el proceso de la adquisición de la lectoescritura. Ahora, ¿cuáles son las etapas que más o menos nos van a dar una guía para poder dar las actividades correctas y la enseñanza correcta a cada niño? La etapa presilábica va a ser entre los 3 y 4 años, que va a ser la etapa de jardín, ¿sí? Donde recién el niño comienza la primera socialización. La etapa silábica va a ser en la etapa preescolar, que es de los 4 y 5 años. La etapa silábica alfabética, que va a ser entre los 5 y 6 años. Y la etapa alfabética, que es cuando ingresa a primaria, los 6 y 7 años. ¿Cómo es el proceso general, vamos a decir, a grandes rasgos, de la escritura? Todo va a comenzar por el garabateo. Los movimientos se realizan con una doble finalidad al principio. Estamos hablando de la estimulación temprana, estamos hablando de los primeros años donde el niño comienza a hacer sus primeros dibujos, sus primeras representaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener una primera finalidad que va a ser lúdica y que lo van a hacer los niños de alrededor de los 2 años, donde van a realizar dibujos con rayas, con círculos o con unas líneas sobre otras, ¿sí? Luego ya para los 3 años vamos a entrar en una etapa representativa del niño, donde van a reproducir cosas o personas, ¿sí? En uno de estos dibujos vamos a ver claramente que en uno de ellos vemos simplemente una representación lúdica, ¿sí? Donde hay círculos, rayas, y en la otra ya podemos ver una representación en la cual puede ser una mamá, un papá, con su hijo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es la escritura? La escritura se parece a un código secreto que encripta sonidos, sílabas y luego palabras de una lengua. Aprender a decodificar la escritura va a exigir y va a permitirnos, de cierta manera, ir por 2 vías, la cual la primera va a ser el pasaje de las letras a los sonidos, y luego, en una segunda fase, el pasaje de las letras a los significados. Vamos a ver que continuamente, a partir de ahora, vamos a mencionar mucho lo que es fonema-grafema. Ahora, ¿qué son fonemas? Son las unidades más pequeñas del habla, ¿sí? Son los sonidos de una palabra. Y los grafemas justamente es la representación de ese sonido. Van a ser las letras y las combinaciones de letras que representan los fonemas. Las correspondencias grafema-fonema es lo que nos va a permitir leer. Para descifrar la escritura alfabética, se requiere orientar la atención para detectar sus piezas elementales, que son las letras. El niño debe comprender que estos elementos no son muy numerosos y que sus combinaciones en un orden estricto y de izquierda a derecha son las que definen las palabras, ¿sí? En este caso es sopa, sapo, mono, mano, ¿sí? Este es el trabajo que el niño debe ahí trabajar la orientación visoespacial, junto con la lateralidad, la grafomotricidad que fuimos también mencionando. A la hora de producir un mensaje escrito, se van a poner en juego ya diferentes situaciones, como problemas gráficos, como mencioné recién la organización espacial, un poco más adelante en primaria la ortografía, los problemas de puntuación y los problemas de selección y organización, ¿sí?
a los cuales tenemos que ir acompañando y ayudando. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro antes de la lectura? Vamos a ver. Leer no es algo natural para el niño, ¿sí? Dijimos que los niños tienen un lenguaje oral o lenguaje hablado, ¿sí? Que, como mencionamos antes va a ser aquellas palabras que aprendimos en nuestro hogar, las primeras palabras. Ahora, Darwin decía que la adquisición de la lectura es una actividad artificial y difícil, mientras que el lenguaje hablado llega espontáneamente a los niños. Las imágenes cerebrales que nos pueden brindar una tomografía computada, ¿sí? Una resonancia magnética, muestran que el niño que oye frases u oraciones de su mamá, ¿sí? Ya desde los primeros meses de vida, va a activar las mismas regiones del cerebro que activan los adultos. En el bebé de pocos meses de vida, el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio dominante para el lenguaje en la mayoría de los adultos, ya va a dar lugar a circuitos neuronales que respondan a la voz de su mamá, sobre todo, que es la primera relación y simbolización que tiene el bebé. Y va a distinguir entre las sílabas cercanas entre sí como va y da. ¿Sí? Ahora, mucho antes de aprender a leer, el cerebro del bebé ya está consistentemente organizado, está preparado. Las áreas del lenguaje hablado van a funcionar desde los primeros meses de vida, así como las áreas visuales. Con el aprendizaje de la lectura, una parte de ellas va a especializarse para reconocer los grafemas y los fonemas. Acá, como podemos ver en la imagen, están señaladas las regiones que se activan en ese lenguaje hablado y las áreas visuales. ¿Sí? El niño sabe, pero no sabe que sabe. ¿Qué significa esto? Que el cerebro del bebé ya está organizado para procesar el habla, y es decir, que ese conocimiento del lenguaje que tiene hasta ahora va a ser inconsciente e implícito, porque no sale de los límites de circuitos neuronales especializados. Es decir, que aprender a leer va a romper con esta especialización. ¿Sí? ¿Cómo aprende ahora sí el cerebro a leer y escribir? La importancia del desarrollo neurológico. Al igual que un bebé necesita dientes para comer, un pedacito de carne, de pan, lo que sea, para que un niño pueda realizar una actividad cognitiva como es la lectura, la comprensión de un texto, el lenguaje, la escritura, es necesario que se dé previamente el desarrollo neurológico necesario, sin el cual dicha función no se podrá realizar. Es decir, requiere de la existencia del circuito o de los circuitos cerebrales encargados de la tarea a desempeñar. No va a ser posible realizar una actividad mental sin el circuito o circuitos neuronales que lo sustenten. ¿Sí? Es súper importante el desarrollo neurológico del niño. Por eso siempre, generalmente, cuando una mamá o un papá van a una consulta psicopedagógica y vemos que a través de diferentes pruebas o test, vemos que hay demasiado desafaje en ciertas habilidades cognitivas, funciones ejecutivas, ¿sí? En el desarrollo del niño. Entonces, siempre es recomendable hacer una consulta, ¿sí? Al neurólogo. La lectura, por ejemplo, exige de un córtex visual capaz de comprender símbolos visuales abstractos y asignarles un significado.
Ahora, pero cuando el córtex visual está maduro para leer, ¿cuál es ese momento? Es necesario que se desarrollen primero la memoria visual, la capacidad discriminatoria de figura-fondo, la orientación visoespacial y la capacidad oculomotricidad, ¿sí? O también llamada oculomanual. Aprender a leer consiste en tomar conciencia de las estructuras de la lengua oral, a fin de vincularlas con el código visual de las letras. El principal cambio impuesto por la lectura se sitúa en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Como ya hemos dicho, en una región muy específica de la corteza visual a la que vamos a llamar área de la forma visual de las palabras o caja de letras del cerebro, ya que concentra todos nuestros conocimientos visuales acerca de las letras y sus combinaciones. A medida que presentamos series de letras, la respuesta de esta región del cerebro se incrementa y lo hace en proporción directa con la habilidad lectora. Es decir, que cuando mejor sabemos leer, más esa zona va a responder. ¿Cómo acceden los niños a la lectoescritura? Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Bien. Grafomotricidad. El movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Eso es básicamente la grafomotricidad, ¿sí? La reeducación grafomotora va a intentar siempre mejorar o corregir algunas anomalías en dichos movimientos gráficos que son súper necesarios para poder escribir correctamente. La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina. Sin embargo, previamente vamos a tener que trabajar con el alumno o con el niño aquellas actividades que favorezcan el desarrollo de la destreza de las manos y de los dedos, así como también la coordinación visomanual. Las actividades para el desarrollo de la destreza de las manos pueden ser las siguientes: tocar palmas libremente, ¿sí? Luego tocar palmas siguiendo un ritmo, aumentando la velocidad y ritmo progresivamente, llevar un objeto en equilibrio en la palma de la mano durante un recorrido, luego realizarlo con la otra, realizar trazos libres sobre la arena o sobre el agua, también para trabajar las diferentes sensaciones, ¿sí? Es porque estamos hablando siempre en los primeros años, en el jardín, simular con las manos movimientos de animales, de objetos como por ejemplo un pájaro volando o las aspas de un molino, abrir y cerrar las manos, primero simultáneamente, luego intercalando las manos, aumentando la velocidad de ejecución, ¿sí? Gestualizar con las manos al ritmo de canciones, representando ideas, y realizar movimientos con las manos en diferentes direcciones, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, al revés, y en movimiento circular, ¿sí? Las actividades para el desarrollo de la destreza de los dedos pueden ser los siguientes: abrir y cerrar los dedos de la mano, primeramente de forma simultánea y luego intercalando las manos, aumentando la velocidad y el ritmo de ejecución. Juntar y separar los dedos de la mano, inicialmente de forma libre, luego siguiendo órdenes. Tocar cada dedo con el pulgar de la mano contraria, aumentando también gradualmente la velocidad. Simular con los dedos el uso de instrumentos musicales, como puede ser una guitarra, un tambor. Simular con los dedos el uso de una máquina de escribir o un teclado de PC, aumentando la velocidad y el ritmo de ejecución progresivamente. Sacar los dedos
uno detrás de otro, con los puños cerrados, con las manos sobre la mesa, levantar los dedos uno detrás del otro. ¿Cuáles son las actividades para el desarrollo de la coordinación visomanual? Van a ser varios también, como por ejemplo, abrochar y desabrochar botones, atar y desatar zapatos, encajar y desencajar objetos, y todo esto lo podemos hacer de forma casera, ¿sí? Muchas veces vemos cuando vamos a una juguetería o buscamos algunos elementos o juegos que para los primeros años y la estimulación temprana, esto de encajar y desencajar, vemos que están muy caros y no hace falta tener un gran gasto para poder hacer estos ejercicios, ¿sí? Podemos forrar una caja de zapatos, con un cúter armar diferentes formas y con cartoncitos hacer esas mismas formas. Entonces, la idea es que el niño, ¿sí?, pueda ir poniendo cada forma en aquel dibujo que hicimos, aquel orificio que hicimos en la caja, que tenga la misma forma, la misma estructura. Lo mismo que atar y desatar zapatos, no solamente tiene que ser en un zapato real, sino que podemos ser más creativos y realizar en cartón, en cartulina, una especie de zapatos con algún cordón y aprender de esa forma, ¿sí? Manipular objetos de pequeñas dimensiones, ¿sí? Jugar con las diferentes estructuras, lentejas, garbanzos, porotos, modelar con plastilina, objetos como bolitas, cilindros, hacer diferentes formas, pasar las hojas de un libro hacia adelante, hacia atrás, barajar y repartir cartas, picar con un punzón perforando dibujos, es lo que generalmente nos hacen hacer las maestras también en la escuela, ¿sí? Picar con un punzón las primeras letras, las vocales, ¿sí?, las consonantes que vamos a ir trabajando, rasgar y recortar con los dedos. También la utilización de tijeras es muy importante, si bien generalmente tenemos como un poco de temor de darle una tijera a un niño, pero con supervisión y acompañamiento al lado de ellos no hay ningún problema y es muy útil para el niño comenzar a usar las tijeras desde temprana edad. Ayuda muchísimo en la coordinación visomanual. Lanzar objetos cada vez con una mano, siempre intentando poniendo un blanco, que puede ser en un cesto, o en un bol, en cualquier cosa que puedan lanzar pelotitas y puedan caer ahí, así como cualquier otro objeto, peluches o lo que se nos ocurra. Los movimientos básicos presentes en los diferentes trazos grafomotores son inicialmente de tipos rectos o curvos, ¿sí? Las actividades para el desarrollo, la adquisición y el control de los trazos rectos van a ser trazos horizontales, mismo y distinto tamaño, trazos verticales, mismo y distinto tamaño también, trazos horizontales y verticales combinados, cruzados, y también trabajar laberintos con estos trazos horizontales y verticales, trazos inclinados y oblicuos, simples y combinados también. Ahora la adquisición para el desarrollo y el control de los trazos curvos. Vamos a hacer trazos curvos combinados y del mismo y distinto tamaño, trazos horizontales y curvos combinados, trazos en ondas, trazos en semicírculo, trazos en enlaces o conectores, trazos en bucles ascendentes y descendentes. Bien, para trabajar la lateralidad, primero tenemos que tener en cuenta que esto va a ser
esta definición va a ser utilizada siempre para definir la dominancia de los miembros inferiores y superiores en derecha e izquierda, ¿sí? Queda definida alrededor de los 6 años. Es lo que básicamente decimos, este niño tiene lateralidad izquierda, es decir, que es zurdo, esta niña tiene la lateral derecha, ¿sí? Es decir, que es diestra. ¿Cuáles son esos tipos de lateralidad? Vamos a decir, como recién mencionamos, diestro cuando habitualmente el niño utiliza la mano derecha para realizar las acciones, ¿sí? Donde el predominio del hemisferio cerebral va a ser el izquierdo. Ahora, pueden ser zurdos cuando la persona, el niño, utiliza habitualmente la mano izquierda y el predominio cerebral va a ser del hemisferio derecho. Puede ser zurdo contrariado, donde su lado izquierdo es el dominante, pero utilizan la derecha por influencias sociales, culturales. Puede ser ambidextrismo. ¿Qué es eso? Es la capacidad de desenvolverse con la misma habilidad con ambas manos. Lateralidad cruzada, que presenta una dominancia cruzada entre el ojo, el oído, la mano y el pie. Por ejemplo, un diestro de la mano, oído y ojo, que a la vez es zurdo de pie. Y una lateralidad sin definir, que se refiere a la utilización de un lado del cuerpo u otro sin aplicación de un patrón, digamos, definido y estable. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos percibir en la lateralidad? No es que es un trastorno psicológico ni neurofisiológico. No es un trastorno psicológico, sino que es un trastorno neurofisiológico. Los influjos nerviosos que proceden de cada lado del cuerpo y que deberían confluir en los lados opuestos del cerebro, ¿sí? No circulan ordenadamente. Entonces eso va a impedir al niño que pueda desarrollar todo su potencial intelectual. Entonces, un ejemplo, cuando ocurre esto, va a ser la lateralidad cruzada o surdera contrariada, como vimos. Las alteraciones de lateralidad va a afectar al aprendizaje del lenguaje, las matemáticas, a la capacidad analítica, lógica, de comprensión, de concentración, a la percepción espacio-temporal, al equilibrio, entre otras cosas. En la etapa de escolarización del niño con trastorno de lateralidad se van a presentar dificultades en la adquisición de este proceso de lectoescritura que estamos viendo, y a veces se puede manifestar incluso como una torpeza motora, con una dificultad como la dislexia, la disortografía, entre otras dificultades en el aprendizaje. El éxito de una buena escritura no se basa en ser diestro o zurdo, sino en tener una lateralidad bien definida. La edad correcta para el diagnóstico de lateralidad son los 6 años, ya que a esa edad el niño tiene conciencia de lo que es su derecha y de lo que es su izquierda. Ejercicios para trabajar lateralidad. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Siguiendo diferentes órdenes que nosotros podemos ir indicando al niño. Por ejemplo, la primera, tocarse la nariz, tocate el ojo, y después vamos a ir complejizando. Bueno, ahora tocate la oreja izquierda. Luego, con la mano derecha, toca el ojo izquierdo. Con la mano izquierda, toca la oreja derecha. Levanta la pierna izquierda. Mira el dibujo y pinta según las indicaciones, otra actividad, ¿sí? Pinta el ojo derecho de azul, el ojo izquierdo de otro color, ¿sí? Y vamos dando diferentes indicaciones para poder trabajar la lateralidad a grandes rasgos. Otras actividades pueden ser rodear con un círculo a los peces que miren a la izquierda,
¿sí? Después rodea con un círculo a los autos que miren a la derecha. Une con flechas cada palabra con la parte que corresponda de la cara del niño, ¿sí? Dibujamos una cara, que ellos mismos incluso pueden hacer, y ponemos también diferentes indicaciones. Ceja derecha, ojo izquierdo, oreja derecha. Y después también lo mismo con las partes del cuerpo. Brazo derecho, hombro izquierdo, brazo izquierdo, pie derecho. Bien, ahora vamos a pasar a ver cuál es el método más efectivo para la adquisición de la lectoescritura. Vamos a ver que los métodos más conocidos van a ser el alfabético y el silábico, con lo que generalmente aprendemos todos en la escuela. ¿Cuál va a ser el método alfabético? Aquellos que nos van a indicar una letra significa una palabra, ¿no? Por ejemplo, la M de mamá, la A de Alfredo, la O de avión, ¿sí? Siempre tenemos un significado que alude a esa letra. Ahora el silábico va a ser va a unir una consonante con una vocal. Entonces la M con la A, ma, la M con la E, me, la M con la I, mi. Pero lo que nosotros vamos ahora a ver para que sea más efectivo ese aprendizaje va a ser el método fonético. ¿Cómo lo vamos a enseñar y qué se enseña? Los sonidos de las vocales y consonantes primeramente, pero vamos a enseñar su sonido, es decir, su fonema, no su nombre, que sería su grafema. Entonces, nosotros vamos a decir, la F es la F. No vamos a decir que la F es F, ¿sí? Y la vamos a escribir como suena, sino que vamos a hacer su sonido, y así el niño va a ir aprendiendo el sonido que corresponde a cada letra. Luego vamos a ir combinando las consonantes con las vocales. Y como tercer fase, vamos a combinar las sílabas para formar ahí recién las palabras. Este método es muy efectivo cuando hay dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura. Es el método que generalmente usamos los psicopedagogos en un consultorio cuando hacemos un tratamiento en el niño que hay dificultades en este proceso de aprendizaje. Bien, lo primero que vamos a trabajar va a ser la conciencia fonológica, que es una habilidad metalingüística que hace referencia a la relación entre los sonidos de las palabras, fonemas, y sus representaciones gráficas, grafemas. Es un proceso muy complejo para el niño y que fundamentalmente para este proceso en particular de la lectoescritura. La palabra fonología va a prevenir del griego fonos, que es sonido, y logo, estudio. Es una disciplina lingüística que estudia las formas de expresión de las lenguas, los sonidos del lenguaje. Cada idioma tiene un repertorio fonológico particular. Por ejemplo, en español contamos con 5 vocales y 19 consonantes. Ahí, como ven en el dibujo, vamos a ver las representaciones de los sonidos de cada vocal, ¿sí? Y que nosotros debemos cuando vamos enseñándole al niño cada sonido, ¿sí? Y que lo haga con nosotros. La A es así, la E es así, vamos gesticulando junto con el niño. Además de esto, vamos a usar
como alternativa los gestos fonológicos, que va a ser un apoyo o un acompañamiento para reforzar este aprendizaje de las vocales hasta que el niño las haya ya internalizado, ¿sí? Acá puse una figura de cómo podemos ir representando cada palabra, darle un gesto en particular. Además de no utilizar el lenguaje de señas, ¿sí? Hoy en día es mucho más conocido, si lo hacen en las redes, ¿sí? Y es un buen elemento incluso para que ya incorporen las vocales y también, ¿por qué no?, las consonantes en el abecedario. Luego vamos a pasar a lo que es el reconocimiento de las letras. Luego de la ciencia fonológica, vamos a empezar a reconocer y clasificar las diferentes letras. Letras y palabras son procesos cerrados, sino 12 etapas distintas de proceso. El reconocimiento de una palabra escrita va a depender del reconocimiento previo de las palabras y los grupos que la componen. Una herramienta que tenemos siempre a mano es el nombre propio. A partir de ahí vamos a comenzar con el reconocimiento de grafemas. Es por lo que generalmente empieza una seño, una maestra, ¿sí?, por el nombre de cada alumno, de cada niño, ¿sí? Con eso vamos a, como el ejercicio que hicimos antes, de picar con un punzón mi nombre, ¿sí? Y a partir de mi nombre poder seleccionar cuál es consonante, cuál es vocal, y junto a esto también ir trabajando la conciencia fonológica, ¿sí? Luego vamos a ir por las consonantes. Una vez que ya interiorizamos las vocales, vamos a ir por las consonantes. Pero vamos a tener que tener en cuenta que hay grafemas, hay consonantes que son prioritarios porque son frecuentes en muchas palabras, ¿sí? Entonces vamos a ir por esos primeros. Estas consonantes vamos a darle un orden de prioridad, entre comillas, porque son las que vamos a usar más regularmente en la formación de palabras, o porque su correspondencia con un fonema es súper regular, ¿sí? O sea que siempre se va a pronunciar de la misma manera. Por eso es lógico también, y por sentido común, que se enseñe primero. Por ejemplo, la letra P siempre se va a pronunciar P, ¿sí? Mientras que la letra G a veces se va a pronunciar como una J y a veces como una G, como es. Sabido esto, la letra P va a aparecer y la vamos a enseñar antes que la letra G. Otros grafemas son menos inusuales y un poquito más complejos porque también son menos regulares en su aparición en las palabras. Por ejemplo, pensemos en la letra C, cuya pronunciación puede ser fuerte, como en carro, o suave, como en cielo, y también modificada por la letra, como por ejemplo cuando le agrego una H, va a ser la CH y va a formar otra palabra como choza. Estas dificultades no tienen que aparecer demasiado temprano, porque si no lo que vamos a hacer es confundir más al niño. Por esto se recomienda utilizar una secuencia de consonantes. Las primeras que vamos a usar son las consonantes continuas, que van a ser las más regulares, que son la M, la L, la S, F, N, R, J. Luego las consonantes discontinuas y por último las consonantes menos frecuentes.
Bien, la complejidad de la estructura silábica. Para el niño es difícil leer las sílabas que contienen bloques de consonantes, como los grupos, por ejemplo, de CR o PL, en las palabras acróbata o playa. Por eso, en el transcurso del aprendizaje de la lectura, trabajaremos inicialmente las estructuras consonante-vocal, como por ejemplo K, y vocal consonante, como AC, que son las más simples. Luego de eso vamos a dar actividades un poco más complejas con diferentes combinaciones en su estructura consonante, vocal, consonante, como por ejemplo can, luego aquellas que se van a combinar de otra forma, como consonante, consonante, vocal, como cla, o consonante, consonante, vocal, consonante, como clan. La inseparabilidad de los grafemas complejos. Ciertos fonemas se escriben mediante grafemas llamados complejos, porque están compuestos por más de una letra. En español se trata de los dígrafos, signo ortográfico compuesto de dos letras y que representa un solo sonido, como la L, ¿sí? Como la CH, como la Q, como la R y como la GU. El niño debe comprender que se leen como un todo y escapan a las reglas normales del ensamblaje. Así, P más A se convierte en PA, pero Q más U suena Q y no Q, ¿sí? Como la sílaba Q. Así que eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, para poder facilitarle al niño la memorización de estos dígrafos, lo que podemos hacer para evitar confusiones entre los diferentes grafemas es poder hacer, por ejemplo, diferentes cartoncitos, diferentes cartas, ¿sí? Donde las diferenciemos a estas combinaciones de dígrafos, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos en la pantalla, cuando escribimos cuchillo, ¿sí? Que la CH está en un mismo cartoncito, igual que la L, debajo en la palabra burro vemos que la R también está unida, ¿sí? Siempre es bueno hacerlo en un mismo color, cuando estamos trabajando sobre un libro, sobre un papel, ¿sí? O si estamos trabajando con pictogramas o con diferentes cartitas, cartoncitos, cartulinas, lo que hagamos, siempre es preferible hacerlas unidas y no que el niño tenga que unir una L separada con otra L separada, sino hacerla en un mismo espacio. Bien, ¿qué pasa con la letra muda, con la H? En español, la presencia de la H en una palabra va a brindar información acerca de su etimología, es decir, de la raíz, y también va a favorecer el reconocimiento de las palabras relacionadas morfológicamente, es decir, cómo está formada, las familias de palabras a las que pertenece. Así permite establecer vínculos entre las palabras, como por ejemplo, hora pertenece a la familia de horario, ¿sí? Pero no con oración, que tiene otro origen distinto, otra raíz distinta. Para que el niño comprenda mejor que esta letra no se pronuncia, se la puede imprimir en un color o una tipografía particular, así como también hicimos con los dígrafos. Bien, la frecuencia de palabras para que el niño pueda leer rápidamente textos breves, ¿sí? Que tengan un sentido, hay que enseñarles, sin esperar tanto tiempo, algunas palabras frecuentes para que ellos puedan comenzar a escribir sus primeras oraciones. Por ejemplo, vamos a enseñarles los artículos como la, el, los, las, algunos pronombres también como yo, ustedes, tú,
algunos verbos, es, soy, hay, algunos sustantivos también que son muy usuales, y también otras palabras utilizadas que los van a ayudar a indicar diferentes relaciones que ellos hagan. Va a hacer que frecuentemente su lectura supone reglas complejas, pero estas, entre otras palabras frecuentes, van a ayudar y van a aprenderse de memoria en esta primera etapa del aprendizaje de la lectura. Entonces vamos a representarlas en tarjetas especiales, o se las puede incluir incluso en un pequeño repertorio de palabras conocidas, aunque se deba memorizar, no importa, pero eso va a ayudar y va a darle un lenguaje y una escritura mucho más rica al niño. Entonces también hay que estimular eso. La morfología de las palabras. Las raíces de las palabras, sus prefijos y sufijos forman un juego de construcción que es muy bueno para el niño y que le permite establecer relaciones, comprender y construir palabras nuevas. Esto es muy útil a la hora de fijar, por ejemplo, reglas ortográficas, que requieren mayor esfuerzo de memorización. Pensemos, por ejemplo, en las relaciones entre los sustantivos terminados en -ción y su relación con los adjetivos terminados en -ivo e -ible. Para los niños va a ser mucho más fácil comprender esa asociación si son conscientes de cómo están formadas las palabras. Y además la etimología, es decir, el origen, es en sí misma muy apasionante y nos sirve también de forma instructiva. Y ahí, bueno, puse un ejemplo, como ven, en un cartón, ¿sí? En una hoja aparte ponemos dibujo y ponemos diferentes sufijos para que los niños mismos empiecen a formar palabras distintas. Dibujar, dibujante, dibujito, ¿sí? Camión, camioncito, camionero. ¿Qué hago cuando el niño confunde las letras? Que esto es generalmente es normal, ¿sí? Cuando ellos están aprendiendo sobre todo las consonantes. Por todos estos motivos, las actividades de escritura y de composición de palabras a mano o también con letras móviles, tanto en el dictado como a partir de imágenes, en que el niño cumple un rol activo y creativo, siempre deben practicarse todos los días en estrecha asociación con las actividades de lectura, ¿sí? Porque van de la mano. Siempre que agregamos un código motor, un ejercicio motor a lo que es a la memorización de las letras, estas actividades facilitan el recuerdo de las correspondencias de grafema-fonema y va a reducir las semejanzas entre las letras B y D, por ejemplo, que son las que pueden llegar a traer más confusión a la hora del aprendizaje en el niño. Es importante evitar que el chico construya palabras con grafía incorrecta, ya que esto va a inducir implícitamente ortografía falsa, ¿sí? Es decir, que no, todavía es muy chico para que aprenda lo que es la ortografía, no seamos tan exigentes, y muchas veces por no hacerlo, por no corregir en edades tempranas, es que el niño memoriza ese grafema, cómo está escrito, memoriza esa grafía, entonces ya todo va a ser automático en el niño que la escriba así. Y va a ser mucho más difícil deshacer esa estructura en el niño, esa correspondencia mental que hizo del grafema, va a ser mucho más difícil deshacerla. Entonces por eso siempre es bueno corregir desde el principio del aprendizaje.
Y acá, bueno, hay un pequeño ejercicio para que nosotros mismos hagamos como adultos. Quizá, lo voy a leer, quizá no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que creemos dejar, que aquellos que creímos dejar sin vivirlos, aquellos que pasamos con un libro favorito. Esto era una pequeña actividad dinámica para nosotros adultos que estamos también en este proceso de aprender a enseñar la lectoescritura. Bien, vamos a pasar a esta diapositiva, donde vamos a ver un poco más lo que son las actividades y cómo comenzar esas actividades. Como ya hemos mencionado, y hemos visto también que en las redes sucede que se venden muchos packs de alfabetización para diferentes edades, pero muchas veces tal vez no sepamos en qué momento darlas, porque no sabemos en qué etapa de la adquisición de la lectoescritura está el niño, en qué etapa de su ciclo lectivo, de su edad cronológica, y se combinan muchos aspectos y es muy bueno para ellos que nosotros estemos organizados, porque si no, lo que hacemos es alterar de cierta forma la enseñanza en cuanto a lo que ellos van aprendiendo. Entonces, es necesario tener un orden en esas actividades para comenzar a enseñar. Bien, las actividades para trabajar la conciencia fonológica, una puede ser la siguiente: mostrar la imagen, reconocerla como suena y luego identificar la letra que lo representa, ¿sí? Ahí podemos unir con flechas, por ejemplo, y siempre recordarle al niño cuando no puede o le está costando reconocer alguna de las letras o alguna representación de la letra, nosotros debemos recordar el apoyo gestual que vimos anteriormente, ¿sí? Con lengua de señas o con alguna otra seña o gesto que nosotros podamos crear con el mismo niño para a modo de refuerzo y apoyo de la memoria del grafema y del sonido. Las rimas es una de las primeras habilidades de la conciencia fonológica y va a consistir en reconocer el sonido o final o también, ¿por qué no?, el inicial. Entonces, en esta actividad, por ejemplo, vamos a decirle qué rima con león, frutilla, sapo, helado, avión, ¿sí? Entonces vamos a hacer primeramente, nosotros les mencionamos las palabras, luego dejamos que ellos mismos vayan mencionando las palabras de las diferentes imágenes. Si ofrecemos juegos con rimas, también podemos proponer el mismo ejercicio con material concreto, con dibujos propios, etc. ¿Sí? Es decir, no solamente tiene que ser de forma escrita, ¿sí?, de papel, lápiz y nada más, sino que también lo podemos hacer con peluches, con diferentes juguetes que ellos mismos traigan o que nosotros le propongamos. Sonido inicial. Para lograr aislar sonidos es indispensable poder establecer una correcta asociación del fonema-grafema, ¿sí? Entonces, esta actividad es esencial para eso. Vemos que hay un dibujo de unos ojos, entonces le mostramos al niño una figura, como en este caso,
y les preguntamos, bueno, a ver, ¿qué otras palabras suenan igual? Y les damos una lista de opciones. Luego lo complejizamos y podemos hacer también que ellos solos piensen qué otras palabras se les ocurre que pueden sonar igual. En este caso, acá hicimos un listado y pusimos, ¿te parece que suena oso, pozo, sapo, oveja, oreja? ¿Sí? Se le mostrará la imagen y se le preguntará, ¿te acuerdas de esa vocal? ¿Cuál era? Si no la reconoce, se la recuerdan indicando que la A era con la boca abierta, la E es un poco más cerrada y alargada, y los vamos ayudando gestualmente o también describiendo cómo es que se pronuncia. Otra actividad es señalar las cosas, los dibujos que comienzan con la letra P o con cualquier otra letra que escojamos. Y también escuchar el nombre de cada dibujo e ir colocándole la letra que le falta. Segmentación silábica. Acá ya vimos que lo que es las actividades que recién mencionamos pertenecen a la etapa presilábica. Ahora vamos a ir a la etapa silábica. En este caso va a ser el objetivo de la actividad, va a ser que el niño sea capaz de separar las palabras en sílabas y que luego pueda contar cuántas sílabas tiene. Por ejemplo, vamos a aplaudir por cada sílaba que tenga la palabra. Si lo realizamos con la palabra perro, aplaudiremos diciendo perro, perro. Cuando el niño ya logre realizar esta actividad, entonces ahí le pregunto cuántas sílabas tiene perro, y siempre vamos a ir de palabras que tengan 2 sílabas, y luego complejizando según la cantidad, 3, 4. Contar el número de sílabas y coloreando tanto círculos como sílabas tenga dibujo, ¿sí? O marcar con una cruz, eso lo vamos manejando. Bien, ahora tenemos el reconocimiento de sílabas, donde la habilidad para anotar, analizar y modificar las distintas sílabas que conforman las palabras, la vamos a hacer, por ejemplo, en esta actividad donde las sílabas están mezcladas y lo que tiene que hacer el niño es poder colocarlas en forma correcta. La manipulación silábica, que se trata de quitar o también de poner palabras, entonces ponemos diferentes imágenes y oraciones donde ponemos, si a casado le quito do, que queda casa. Y vamos construyendo otras palabras a partir de poner nuevas sílabas o de sacar sílabas. Y luego sustituir unidades. Si cambio la B larga de bota por la R, se convierte en rota, ¿sí? Y también vamos construyendo nuevas palabras. Otra actividad es encerrar las letras E y contar cuántas hay, como por ejemplo elefante, y escribir la letra E en los dibujos que comiencen con ese sonido. Otra actividad que se usa mucho también, incluso cuando un niño, por ejemplo, tiene dislexia, o tal vez no está diagnosticado, pero tiene algunas dificultades en cuanto a la orientación, lateralización, ¿sí?, de las palabras. Entonces, podemos poner las diferentes letras con diferente orientación y tenemos que decir cuál es la correcta. En este caso pusimos como grafema la E. Debajo de otra actividad donde debe pintar de un color específico, en este caso el azul, cuando comienza con A,
y de naranja si comienza con O. Después una actividad donde debe señalar el que comienza con diferentes combinaciones de sílabas, de consonante con vocal. Pintar la correcta y escribirla, ¿sí? En este caso tenemos el dibujo de una casa, vemos que falta una sílaba y ponemos como opciones distintas sílabas. Entonces el niño tiene que seleccionar una, pintarla y escribirla para formar la palabra. La enseñanza de la lectoescritura debe tener en cuenta dos etapas diferenciadas. Una fase de enseñanza explícita, fundamentalmente durante el primer año de escolarización, en que el niño aprende las letras de decodificación de las palabras escritas, y otra fase de aprendizaje que es implícito, que se extiende a lo largo de muchos años, en los cuales el niño debe internalizar y automatizar esas reglas. Esta fase comienza muy pronto, pero su eficacia siempre va a depender de la frecuencia y la intensidad de las lecturas a la que se exponga el niño. Estamos hablando básicamente de lo que es la comprensión lectora. Ese es el aprendizaje implícito al que nos referimos. Y acá está. La comprensión lectora es el arte de reconstruir el texto. ¿Por qué? Porque no es solo una búsqueda del sentido global del texto, sino que tiene que ver también los conocimientos previos de ese niño y las experiencias con el entorno en los que se va poniendo en juego ese texto a través del niño. Se deben descubrir los significados implícitos que están en ese texto. Las estrategias de comprensión lectora comienzan incluso antes de iniciar propiamente a leer, ya que, por ejemplo, leer un título o saber el tipo de texto que es, ya nos da indicio de a lo que podía referirse ese texto. Y ya vamos comprendiendo y teniendo un panorama de lo que se trata. Todas estas opciones, digamos, que vamos nombrando, son estrategias que se van a usar antes de la lectura, que ahora vamos a verlas un poco más detalladamente. Nunca debemos olvidar que el niño adquirió la lengua oral, la lengua hablada, en situaciones de comunicación afectiva, en tanto instrumento de interacciones sociales. Pero al tratar de comprender la escritura, debe objetivar la lengua, o sea, convertirla en un objeto de reflexión. Descubrir que tiene partes ordenables, permutables, es decir, que se cambian y que se pueden clasificar, descubrir que hay múltiples maneras de decir lo mismo, tanto al hablar, pero también al escribir. Y nada, nunca va a estar aislado de sus experiencias y sus emociones. La lectura en voz alta es un ejercicio muy bueno para poder comenzar a desarrollar esta comprensión. Es importante que los niños escuchen leyendo y de esta manera se acostumbren a escuchar las palabras. Es una especie de altavoz del texto que permite procesarlas dos veces. Lo mismo sucede cuando estudiamos. Es un gran método de estudio poder leer en voz alta. Una de las primeras actividades para esta comprensión, por ejemplo, va a ser la siguiente: subrayar las que son correctas. Entonces damos un dibujo y damos diferentes referencias acorde a ese dibujo. Y tenemos que marcar la que es correcta. El sol no está arriba del círculo celeste. ¿Es correcta o incorrecta? El círculo más chico es rojo, ¿sí? Y así sucesivamente. Otra actividad es ver qué tienen en común, ¿sí? Hacer una especie de comparación y colorear las correctas o subrayarlas.
En la primera imagen vemos las dos son pelotas, se usan las dos para tenis, pueden rodar. Luego tenemos para relacionar las dos partes de un titular del diario, por ejemplo. Y luego que podemos relacionarla o unirlas con flechas, vamos a escribir la frase o el titular completo debajo de la actividad. ¿Sí? Otra actividad muy importante son las inferencias. La maestra en una clase de Zoom le pregunta a Sofía si se escucha bien. ¿Por qué la maestra le pregunta eso a Sofía? ¿Sí? Entonces vamos jugando también con el niño, haciendo distintas inferencias. Poder explicar un chiste también es un buen ejercicio. Acá vemos diferentes imágenes. Por ejemplo, vemos una familia de pollitos, donde dice pollo con papas, ¿sí? Donde un pollito está con sus papás, un abrazo contenedor. Después, realizar actividades de comprensión antes, durante y después de la lectura es fundamental, y tenemos un montón de ejercicios para poder llevarlo a cabo. Acá puse un listado de algunos que podemos llegar a tener en cuenta para poder realizar estas actividades, como puede ser dar objetivos a la lectura, potenciar siempre los saberes previos antes incluso de leer, trabajar la capacidad de predecir. Bueno, este título es así. ¿A qué nos hace referencia? ¿Qué puede llegar a decir el texto con este título? Entrenarse en las inferencias, buscar ideas principales, plantear preguntas a partir de un cuento, de una poesía, poder sintetizar, realizar conexiones con las experiencias y vivencias del niño, evaluar la credibilidad del texto, poder a partir de ahí podemos también de cierta manera trabajar la coherencia, el razonamiento del niño, ¿sí? El razonamiento, ampliar mi conocimiento y buscar textos también que se relacionen y que sean complementarios al que estamos trabajando. Después tenemos el trabajo de pregunta y respuesta sobre un texto en particular. Podemos trabajar verdadero o falso. Podemos realizar resúmenes. Los dibujos en la lectura, en especial los de la ficción, cuando se tratan de cuentos de hadas, de magos, activan siempre nuestra imaginación y sobre todo la del niño. Una buena manera para poder concretarla es a través de los dibujos, ¿sí? Poder encontrar y hacer diferentes inferencias, preguntarnos, hacernos preguntas, ¿y a qué se referirá este dibujo? ¿Y qué nos contará esta parte del cuento con este dibujo? ¿Sí? Entonces ahí incluimos un montón y dejamos también trabajar la imaginación y la creatividad del niño. Trabajar con sinónimos y antónimos. Y bueno, y después también tener súper presente y en cuenta que los padres y los maestros somos quienes debemos facilitar también y crear el entorno propicio para que el niño pueda realmente aprender de manera correcta, ¿sí? Y tener una cultura de lectura, ¿sí? Acorde, y todo eso va a ser acorde a lo que nosotros papás y maestros le brindemos todos los días. Entonces acá puse como unos pequeños tips de lo que podemos realizar con ellos, que son pequeñas lecturas cotidianas, visitas a bibliotecas, ejercicios orales, escritos, reseñas de lectura,
poder hacer que ellos mismos creen en su habitación, en un rincón de la casa, su mini biblioteca, que los ordenen según sus preferencias, leerles también a ellos todas las noches o pactar noche por medio. Todo eso va a crear un clima familiar en lo que el niño luego va a ser un hábito, ¿sí? Va a ser una costumbre. Para enseñar la lectoescritura, además, es importante también nuestra propia organización. Entonces, cuando así nosotros trabajemos en consultorio, en un aula, dando apoyo en casa, incluso con nuestros hijos, es bueno organizarnos, armar carpetas para cada grupo o para cada niño individualmente, y teniendo en cuenta, como vimos al principio, las dificultades, ¿sí? Que se van generando a partir de este proceso de aprendizaje, donde debemos detenernos y dar más actividades de ese tema en específico, y también los refuerzos que estos requieren. Armar listados de las actividades que se van a trabajar con anticipación es muy bueno para también organizarnos. Bien, ahora vamos a ver un poco sobre los trastornos de lectura y escritura que hay en los niños y que seguramente en algún momento pudieron haberlos escuchado. Como por ejemplo tenemos acá la dislexia, que es un trastorno de aprendizaje específico de origen neurológico con un coeficiente intelectual normal del niño. Si eso, que tenga dislexia, no va a significar que sí o sí tenga un coeficiente intelectual bajo, una maduración no acorde a su edad, ¿sí? Y sin la presencia de otros problemas físicos o psicológicos que puedan explicar, digamos, las dificultades propias que da la dislexia. Está caracterizado por dificultades en la precisión y o fluidez en el reconocimiento de las palabras, de los grafemas, y por falta de habilidad en el deletreo, la ortografía y en la decodificación. Estas dificultades son el resultado de déficit en el componente fonológico del lenguaje. Es decir, que a partir de esto podemos llegar a concluir que lo mejor es comenzar a trabajar con estos niños desde la conciencia fonológica. La dislexia puede también incluso estar unida a la disortografía, que son problemas en los que el niño se enfrenta a la hora de poder aprender correctamente la ortografía, ¿sí? Que es un aprendizaje un poco más complejo en lo que es la lectura y escritura. Una de las teorías que ha tomado más auge ha sido el origen de que la dislexia reside en un trastorno perceptivo visual. Así el motivo por que los niños presentan confusiones lectoras son en las palabras, por ejemplo, BP, o la P y la Q, la D y la P, la U y la N, y después entre los y sol, y bueno, así sucesivamente entre diferentes combinaciones de letras. Esto sería por dificultades en la percepción visual, debido a la incapacidad que tienen estos niños para poder organizar espacialmente de forma adecuada el material a leer, sobre todo en sus aspectos de orientación de derecha a izquierda, unido casi siempre a un conocimiento que es inadecuado del esquema corporal. Otro de las dificultades puede ser la disgrafía, que es un retraso en el desarrollo y aprendizaje propiamente de la escritura, ¿sí? Y que concretamente en la recuperación de las formas, de las letras y de las palabras, a eso nos referimos, ¿no? Esta dificultad se manifiesta sobre todo en la escritura libre, a la hora
del dictado o también de la copia. Afecta la grafía, por lo tanto se hace patente cuando el niño realiza el trazado de los signos gráficos. Hablamos de un trastorno funcional, por lo que su causa no está en una lesión cerebral o una deficiencia intelectual. Será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa si no tiene algún importante déficit neurológico o intelectual que lo justifique. Son niños intelectualmente normales que escriben muy despacio y de forma totalmente ilegible. ¿Cuáles son las manifestaciones generales que pueden tener estas dificultades? Por ejemplo, las características básicas de la dislexia al leer, deletrear y escribir palabras pueden ser la dificultad que poseen los niños para leer las palabras aisladas, la dificultad en la precisión para descifrar pseudos palabras, o sea, palabras inventadas, la lectura lenta, imprecisa, dificultosa que presentan, les falta mucha fluidez al leer, y la dificultad para aprender a deletrear. Dislexia y conmovilidad. Generalmente la dislexia viene acompañada de otras dificultades, ¿sí? Como el déficit de la atención, trastornos del lenguaje o retraso en la aparición del lenguaje, dificultades comórbidas en las matemáticas o escritura, entre otras dificultades que pueden presentarse. Por eso también muchas personas que tienen dislexias también tienen un perfil que puede ser trastorno por déficit de la atención, TEDA, o al revés, aquellos que tienen TEDA también pueden tener dificultades en la lectura y escritura. Por eso es súper importante que cuando detectamos estos indicios que mencionamos en la diapositiva anterior, cuando detectamos, están muy manifiestos en el niño, es necesario poder hablar con mamá, con el papá, para que realmente puedan hacer una consulta psicopedagógica y a partir de ahí ver cómo direccionan su aprendizaje, ¿sí? Acá puse un ojo, que estemos atentos, porque el niño disléxico debe poner tanto esfuerzo en las tareas de lectoescritura que tiende a cansarse rápidamente, a perder la concentración, a distraerse, a rechazar este tipo de tareas o las actividades que le ofrezcamos. Los papás y profesores muchas veces procesamos esta conducta como desinterés y presionamos para conseguir mayor esfuerzo, sin comprender que estos niños realizando estas tareas se sienten como si de repente cualquiera de nosotros nos viéramos aprendiendo en una clase de escritura china, ¿sí? Para ellos es muy difícil, es muy frustrante, trae muchas emociones negativas, porque constantemente al no saber nosotros que este niño tiene dislexia o una otra dificultad, ¿sí? Tendemos a decir no está mal, hacerlo de nuevo. Entonces esta frustración que una y otra vez se enfrenta al niño trae obviamente rechazo, trae distracción y conductas disruptivas. Entonces podemos confundir, hay que tener mucho ojo porque podemos confundir incluso eh, otros diagnósticos, ¿sí? Y bueno, para finalizar, poder entender, comprender, interiorizarnos cada uno de nosotros, profesionales o no, que con o sin diagnóstico todos tenemos necesidades educativas especiales, todos tenemos en algo que nos destacamos y algo que se nos dificulta.
todos necesitamos apoyo o acompañamiento en ciertos aprendizajes más que en otros. Entonces poder tener la tolerancia, la paciencia para con los niños, para con sus familias, con sus padres, y nosotros papás también con los profesionales. Esto es mutuo, ¿sí? Entonces, la realidad es que tenemos que trabajar en pos de un aprendizaje para los niños que sea sano y que realmente sea significativo para ellos. Así que bueno, espero haber podido brindarles herramientas, estrategias o actividades, o tal vez solo les sirvió para organizarse porque los conocimientos ya estaban, o no, eso no lo sé, pero realmente espero haberlos ayudado en algo. Y bueno, nos estamos despidiendo por ahora, y todas las dudas que ustedes puedan llegar a tener en cuanto a esto, que puedan transmitírmelas a través de un mensaje de texto, a través de el mail, ¿sí? Así que nos estamos viendo en la próxima.